Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Julie Restivo ha hecho del teatro una extensión de su vida. Sobre las tablas ha provocado reflexiones para el país y nos ha permitido mirar parte de su ámbito más personal. La actriz ha formado una familia creativa al lado de su esposo, el dramaturgo Javier Vidal, y de sus dos hijos actores, Jan y Josette. Venezuela la ha acompañado desde su debut en 1981 y la ha distinguido con el honroso título de la Dama del Teatro. Y este espacio llega a ustedes gracias a Select Samsung. Banesco el plan ideal para tu empresa, lo tienes con Banesco. Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Chocolate todo uso de San Moritz, todas tus recetas, un solo corazón. Ridery, movemos a los venezolanos. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia. Blue Medical Pharmaceutical, producimos salud con la cajita azul. Goner, 70 años en marcha contigo. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo, 56 años conectando a los venezolanos. Qué emoción embarga Julie Restivo cada vez que escucha ese sonido que se abre el telón. El corazón me palpita tan fuerte, por unos segundos, ¿no? No toda la obra, pero es como descubrirme, ¿sabes? Como la gente va a ver una historia, además que no me pertenece, pero que yo tengo ahorita el poder de contar. Eso es una emoción extraordinaria y sobre todo porque no sabes lo que va a pasar. A veces el público reacciona, el público incluso ha llegado a comentar en voz alta, ¿no? Es maravilloso, de verdad que no importa los años que tengas en el escenario, es una sensación impresionante porque es la misma que te acompaña desde el día cero. Claro, evidentemente dura menos, el sustico dura menos. Bueno, bienvenida a esta función, esta vez para asomarnos un poco por parte de tu vida, una vida que llevo tiempo queriendo celebrarla con el público que tanto te sigue. Gracias por estar. Gracias, Luis. Yo también muy feliz de estar aquí contigo. Era el momento. En este momento sí, porque todos te conocemos como cuando te conocí como un muchacho travieso, que le gusta indagar, le gusta explorar. Pero ahora sí estoy para ti. Pregúntame lo que quieras, mi amor. Bueno, empecemos por conocer cómo se despierta esa vocación por el teatro. Creo que fue gracias a la carrera de comunicación social, porque como yo tenía serios problemas de comunicación, era una adolescente bastante difícil, que me gustaba estar sola, me gustaba encerrarme en mi cuarto, tenía mi mundo, tenía Elton John, la música que amaba. Creo que decidí escogerlo porque me sonaba que eso me podía ayudar a mí como persona, me podía ayudar en mi crecimiento personal, no porque tuviese, digamos, una ilusión de ser periodista. Nunca lo tomé así. Se vino después, evidentemente, al conocer la carrera. Y creo que escogí bien porque en segundo año de carrera, por primera vez, conocí el mundo del teatro. Yo no era público de teatro tampoco. Mis padres no tenían esa afición, era más la música. Yo toqué 10 años de piano, Luis, imagínate. Y piano obligado, es decir, que cuando ya me liberé, digo, bueno, no, ya la universidad dejé el piano, cosa que me arrepiento de haber hecho, aunque eso siempre está ahí, y descubrí el mundo del teatro. E incluso cuando tuve que hacer una obra de teatro con el grupo de la Católica, el profesor exigía, Marcos Reyes Andrade, que participáramos de alguna manera, detrás del telón, de frente, o sea, como actor, como productor, lo que quisiéramos hacer. Y yo le digo, no, yo no voy a ir al escenario. No, sí, tú vas a ir al escenario porque no hay más nadie, tú puedes hacerlo. No sé qué. Bueno, la cosa es que
lo hicimos y de verdad que yo sentí algo muy, muy fuerte, porque si bien me costaba expresarme delante de la gente y era muy callada en bachillerato, en primaria, era una mujer muy callada, una muchacha muy callada, descubrí que yo podía ser otra, ponerme en los zapatos y en el vestuario de otra persona y salir adelante y hacerlo con un descaro además. De la primera vez que me monto en el escenario, me tocó hacer Los Ángeles Terribles de Román Chalbaud y mi abuela me fue a ver por primera vez, a ver su nieta, y cuando ve a esa embarazada con las piernas abiertas, que era una prostituta en una obra de Los Ángeles Terribles de Román, ella dijo, pero yo pensaba que ibas a ser de princesa. Y yo digo, bueno, creo bueno, fue como mi debut, hacer ese tipo de obras así fuertes, ¿no? Sí, y también dicen que hubo un encantamiento de aquella alumna de la Universidad Católica, que era usted, por un profesor, que era Javier Vidal. ¿Así se enamoró del teatro o gracias al teatro usted se enamoró de Javier Vidal? El teatro realmente fue el escenario perfecto para que dos artistas, yo no sabía que iba a ser artista y que iba a vivir de eso, se encontraran y que sobre la marcha se fueran conociendo en profundidad y se fueran enamorando. Porque yo cuando lo vi por primera vez que entró a clase, me parecía un hombre espectacular, bellísimo, pero era antipático. A mí me pareció que era muy fuerte. Y claro, después ya comprendí que un hombre que se ve tan joven, porque se veía más joven de lo que era, que es tu profesor y se ve de la edad de nosotros, tenía que realmente plantear el escenario de que yo soy el profesor, ustedes son los alumnos y aquí me respetan, ¿no? Pero después nos hicimos grandes amigos en el teatro. Nos tocó hacer una obra también de Marcos Reyes Andrade que no pudo dirigir. Javier fue de sus primeras direcciones express que tuvo que hacer en 15 días. Lo hicimos como una lectura dramatizada. Fue muy exitosa y ahí dijimos, bueno, ¿y por qué no fundamos un grupo de teatro experimental, de vanguardia, dentro de las aulas de la universidad? Y así nació Autoteatro, que fue era el playground de unos artistas que comenzaban, era el lugar de juegos, de investigación, donde podíamos hacer cosas además que no hacía nadie, ¿verdad? Y además en Nueva York, Javier había ido a Nueva York varias veces, entonces se trajo esa idea de hacer unas cosas performánticas o una obra sin texto, con gestual, y así comencé, ese fue mi mundo. Claro, ahí hice muchos buenos amigos, poquitos, pero buenos amigos que también estábamos entregados a la movida teatral de la Católica. Pero el teatro afianzó ese amor, conquistó, reestructuró, más allá de lo que pensaba Yuli, también el amor fue una visión gracias al teatro. Es que evidentemente teníamos más cosas en común de lo que pensábamos, ¿verdad? Aunque él era muy distinto a mí, teníamos el amor por el teatro. Y creo que ahí creció también la pasión por el teatro y hacer las cosas de una manera, digamos, honesta siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos unía. Lo que pasa es que yo no me estaba empezando a involucrar mucho con él de una manera que yo decía, no puede ser que yo no deje de pensar en él. Y empezamos a salir juntos en grupo y después, y bueno, se dio. Aunque yo tampoco tenía planes de que fuese nada serio. No, porque era una edad de Javier también, que él no tenía todavía los 30 años, porque él siempre decía, a los 30 siento cabeza, y lo hizo. A los 30 sentó cabeza y me dijo, a los 30 siento cabeza y eres tú vas a ser la persona. Yo le dije, ay, sí, está bien, como quieras, como digas. Pero bueno, para llegar a eso y a que la relación madurara, pues pasamos por muchas cosas. ¿Su vida personal y amorosa tiene algo de teatro? Sí, totalmente. Mi casa es una casa que además crecieron mis hijos y yo entiendo que aunque nosotros no les dijimos a ellos, ustedes van a ser actores como papá y mamá, nunca.
pero es que lo tenían ya, ellos nacieron con esa vocación, nacieron con ese talento, con esa inspiración, vieron todas las obras, las que podían cuando eran pequeños, por supuesto. Entonces, nosotros, claro, como no hemos dejado de hacer teatro, porque hemos tenido la fortuna que hacíamos teatro y televisión al mismo tiempo, no nos pasó como muchos actores que emigraron al teatro porque se quedaron sin la plataforma de la televisión. Nosotros hacíamos las cosas al mismo tiempo y teníamos tiempo para hacer eso. Entonces, claro que el amor se alimenta de las cosas que a uno le gustan, porque mira, el ser humano, si no tiene eso, lo que le apasiona, si lo retiran, dice, mira, te vamos a retirar, tú no vas a estar más en el campo de lo que es la creación, el arte, te vas apagando también como ser humano, ¿sabes? Entonces, bueno, esa chispa siempre está ahí, porque tengo la fortuna de que Javier escribe, es dramaturgo y le interesa mucho escribir sobre el país y siempre ha hecho cosas de contenido histórico del país. Y yo aprendí a producir, no solamente actúo, también me gusta la producción, me involucro también en la dirección de arte. Me encanta involucrarme con los artistas, digamos, los creativos en toda esa dinámica, ¿no? Y también, bueno, estamos ahí, creo que hemos hecho una pareja, una alianza bellísima que se sustenta en el amor, por supuesto, pero por el amor al arte y por Venezuela. Tenemos un amor por Venezuela también. Tienes 40 años de casada, una bella familia, Sí. tus hijos han seguido sus pasos. ¿Cómo ven a esa nueva generación que ellos representan en el teatro? Esa generación que ha querido seguir, emular los pasos de los padres, bajo otro contexto muy distinto. Sí, no les ha tocado fácil, Luis, pero para nada. Es decir, ellos no vivieron la época de oro de la televisión, no la van a vivir ya, porque los tiempos cambian y ya en los tiempos, yo no creo que regresan. Cuando uno dice, sí, los tiempos seguro que regresan, no, ya eso pasó. Y tampoco, no les tocó fácil porque a esta generación le tocó emigrar, cosa que nosotros jamás pensamos. Estábamos en la comodidad de que una vez que nos conocieran, hacíamos una cosa detrás de otra. Ellos han tenido que luchar contra eso, ¿no? De estar en un país que no ofrece tantas oportunidades. Las hay. Por supuesto que hay oportunidades en todas partes, las hay. Las tienes que encontrar. Pero si su vocación es ser artistas, pues se les hace un poco más difícil. En el caso de Jan, que trabaja directamente con nosotros, porque nosotros sin Jan ya no, ¿sabes? Él es un buen apoyo cuando no le toca estar en escenario como actor. Es un apoyo, además que él es apasionado del teatro también. Y mi hija, pues, que tuvo una carrera como actriz en el exterior y después regresó, pues ha tenido, digamos, que luchar con muchas cosas. Pero bueno, ahí están tratando de hacer lo mejor posible en una Venezuela, en la Venezuela que les tocó vivir, que es el aquí y el ahora. Hablemos de Jan. Nació con una condición, Asperger, y sin duda el teatro lo ha beneficiado. Totalmente. ¿Cómo ha desarrollado, sí, sus actitudes, su condición? ¿Qué beneficio les ha dado el teatro o lo ha beneficiado en ese desarrollo personal y profesional? Por supuesto, el teatro lo ha sido todo para él, digamos, para encontrar como una burbuja también, ¿no? En la que él pueda también ser un hombre creativo, un artista, porque además que nos ha visto, nos admira muchísimo y siempre está ahí por nosotros, en el sentido, pero también ha hecho su propio camino como artista. Entonces, la condición del Asperger, que hoy en día la quieren llamar más el autismo, es autismo. Los autistas son muy obsesivos y entonces eso puede ser algo a favor cuando te quieres especializar en algo. No es tan a favor cuando consigues gente que no le interesa nada el teatro y no le interesan los temas y tú lo que hablas es sobre eso, ¿no? Pero realmente yo creo que hemos sido felices con él, viendo su evolución, y creo que él es un hombre muy feliz, muy feliz. Sí nos gustaría que de repente consiguiera a alguien que pudiera acompañarlo en sus sueños, en estos sueños de seguir ofreciendo cosas para el venezolano. El teatro, el escenario nos cautiva y para nosotros es nuestro mundo, es nuestro alimento, es nuestra bombona de oxígeno, y para él también. ¿Cómo, si puedes compartir
parte de esos desafíos como madre en una época donde no había tanta comprensión como ahora, ¿no? El diagnóstico, la incertidumbre, el miedo, ¿no? Sí, es que yo creo que este término, al menos en Venezuela, yo no sé si en otros países del mundo ya estarían más avanzados, tiene realmente poco tiempo. O sea, ya lo diagnosticaron a los 30 años, prácticamente, casi a los 30 años. Y antes de eso no era sino uno más que tenía la condición del síndrome de atención, ¿verdad? De Trastorno de hiperactividad, atención. trastorno de atención. Pero eso es el combo, es decir, con el autismo también viene eso. Entonces, en esa época, pues ni siquiera una neuróloga podía decir que era eso. Una neuróloga llegó a decir que él no iba a poder ni siquiera estudiar en una universidad porque tenía ese déficit de atención muy marcado, ¿no? Y lo que era es que era parte de su condición era el déficit de atención, pero él lo que era autista. Y bueno, como dice, empezaron ya a surgir informaciones, empezamos a ver y digo, yo creo que sospechamos que él puede ser y bueno, fue diagnosticado así. Que él sigue siendo un hombre de 35 años, pero es la alegría de la casa, porque a veces uno siente que es el niño grande, ¿no? de la familia. Pero bueno, ahí estamos. Ellos. Te pregunto si después de tanto tiempo como actriz, tan formada, siendo productora de tus espectáculos, dirigidas por los mejores del país, ¿sigues siendo ese director una voz que una actriz de tu experiencia necesite? Siempre, siempre, inclusive no importa si tiene el director mucha trayectoria o poca trayectoria, siempre puedes aprender. Evidentemente, ya cuando uno tiene 40 años en esto, hay algunas cosas que tienen que ser negociables. Es decir, si un muchacho joven se para en el escenario, tiene que hacer lo que le diga el director y ya, porque está aprendiendo. Pero ya uno que tiene tanta experiencia, y he trabajado con muchos directores, hay cosas que pueden ser negociables y el director lo sabe. Es decir, el director que agarra a una actriz con esta trayectoria sabe que si hay cosas que puede... Y no, y yo creo que me gusta el término que usan los norteamericanos de colaboración. Aquí no lo usamos, pero el teatro es un acto de colaboración, porque está el director que marca una pauta, pero es que el actor también tiene mucho que hacer ahí. No solamente aprenderse la letra y moverse, puede sugerir muchísimas cosas o puede inspirar a un director para que también diga, wow, me pasó hace poco con Lupe Gerenbeck, La Casa Rota. Ella escribió una obra muy intensa y cuando la hicimos, después de que la hicimos, ella dijo, yo confieso que no me imaginé que podías enseñarme a mí que ese personaje tenía otras cosas, ¿no? Tenía una profundidad y cosas que yo no vi. Y eso fue un halago tan bonito, o sea, tan maravilloso. Y ese es el trabajo que uno hace. ¿Pero es fácil dirigir a Julie Restifo? Ay, a mí me encanta dirigir. No, pero Que si es fácil dirijan. que me dirijan a mí, sí. Yo soy muy respetuosa de los directores y muy maleable. Cuando yo digo negociar es porque a veces, si hay una sugerencia, mira, oye, yo veo esto que de repente me gustaría hacer en vez de esto. Y si el director dice sí, por supuesto. Y si dice que no, tú dices, bueno, ok, está bien, lo dejamos para otro momento. Pero sí. En el país de hoy, ¿qué sientes luego de 40 años de trayectoria, con todos estos cambios sociales, tu postura de mantenerte en el teatro, tu terquedad de mantenerte en el teatro, porque eres una terca, porque además es tu oficio? ¿Qué sientes cuando dicen, llegó la dama del teatro? ¿Qué sientes cuando te dan esa referencia tan grande, tan significativa? Bueno, aquí a la primera persona que se lo escuché fue a ti. O sea, sabes, porque sí reconozco que mis colegas son maravillosas todas y hay algunas que han hecho mucho, han sabido, aunque esta palabra, bueno, hay mucha gente que no le gusta, pero bueno, reinventarse puede ser una palabra. Hay actrices que han encontrado la manera de todavía, bueno, por el hecho de que no quiero que me olviden, ¿sabes? La gente, los artistas que se han forjado durante tantos años no quieren que pasar al olvido, sobre todo ya a una edad que uno entra, que ya uno es de tercera edad. Pero creo que he tenido la fortuna de que el teatro me acompañó desde el día cero, desde que yo estaba en la cuna del teatro. Desde que nací en el escenario como artista, yo no he dejado de hacer teatro. Me han pasado cosas buenas, cosas malas. Ahí conocí a Javier en el escenario. Es decir, y eso
y tuve una carrera consecuente por varios años, donde me identificaban más con la villana, aunque pude hacer otro tipo de personajes también. Entonces, cuando me dicen la dama del teatro, es que creo que he tenido una carrera en teatro al menos bastante impecable, pero es que he tenido la fortuna de tener buenos textos en la mano, de ser dirigida por directores que me enseñaron mucho, no solamente Javier, ahí está un José Simón Escalona con El Teja también. Y esa es la idea de la esponja, ¿no? Que tú eres una esponja y aprendes si te apasiona el tema, ¿no? Y yo quise aprender un poco de esto. Lo que me falta a mí es montar luces. Eso pero ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer un curso también de iluminación, porque bueno, uno tiene que ser un artista integral. Ya que hablas de la televisión y tus papeles de villana, siempre se dijo en mi época, cuando yo paseaba por los pasillos de televisión, esa distancia que tenían los actores del teatro con el reconocimiento público a través de las cámaras. ¿Cuál es la verdad, Julie? ¿Es verdad que los actores de teatro han tenido siempre cierta recelo con trabajar en televisión porque no lo ven como...? Yo no sé, yo creo que eso le pasó a muy pocos actores que dijeran, no, yo soy de teatro y la televisión, las novelas no me gustan. Yo creo que eso, muy poca gente le pasó eso. Es decir, me estás hablando de los actores puristas o los, digamos, directores que no pensaban que la televisión podía ofrecerles un espacio para ellos. Eso también puede ser. Que un actor de teatro nunca lo hayan llamado para televisión, eso pudo haber ocurrido. Porque llegó un momento de que éramos los mismos, Luis. Y si pasábamos de Radio Caracas a Venevisión, y cuando la época duró el Canal 8, ahí vemos por ejemplo, una Amanda Gutiérrez espléndida, que no hacía teatro. Y que si hizo teatro no era lo suyo, más era la televisión, o una Hilda Brahms que no hizo teatro tampoco. Entonces quizás lo que a mí me diferencia de ellas es que yo hice teatro y televisión con la misma continuidad y con la misma pasión. No, pasión no es así, porque la pasión también estaba en ellas, porque creo que nosotros los artistas en general somos muy apasionados de lo que hacemos, hagamos cine, teatro, y tuve la fortuna de hacer 12 películas, creo que por ahí contabilizo, en la época que se hacía mucho cine. Entonces, hoy he sido afortunada, yo agradezco mucho a la vida que he tenido, evidentemente el trabajo tiene mucho que ver con eso, pero que he tenido, puedo decirlo, una carrera impecable, sí la he tenido. Sí la has tenido. Quiero hablar sobre los miedos, pero también sobre las emociones. En medio de las presentaciones, ¿cuál es la emoción del público que Julie Restifo más valora? Bueno, cuando le tocas la fibra, cuando se identifican con la historia o con el personaje y salen de allí queriendo comentar lo que vieron, eso me parece que es contundente. Quizá las obras de teatro no hacen grandes cambios en la sociedad, yo no aspiro a eso. La televisión, por ser un medio masivo, recuerdo que cuando se hizo una novela donde se tocaba el tema del cáncer del mama, entonces se decía que había que irse a revisar. Oye, una cantidad de mujeres lo hicieron gracias a una telenovela, pero el teatro no creo que llegue a eso, porque el teatro no es de masas. El teatro no llega al interior del país, el teatro... ¿sabes? Tiene un público, creo que sí, no era lo que era la televisión. Pero yo creo que cuando una persona dice, oye, me recordé con la historia que tú contaste, ¿de dónde venimos? De la Venezuela que fuimos. Cuando hablas de la década de los 40, los presidentes que pasaron por ahí, y que Javier tiene la habilidad de contar una historia, digamos, real, pero meterle el melodrama, meterle una historia de amor, como pasó en La íntima del presidente, que era la amante de Medina Angarita, que además fue la mamá de Isaac Chocrón, un gran dramaturgo nuestro también. Entonces, esos temas tan interesantes, que la gente dice, qué bueno que ustedes hagan este tipo de teatro para recordar de dónde venimos, los venezolanos de dónde somos. Y bueno, y lo seguiremos haciendo. Siempre que a Javier se le ocurran cosas, ahí estaremos. ¿Qué miedos profesionales siente hoy Julie Restifo a la hora de pisar un escenario? ¿Son los mismos? Bueno, yo creo que en esa época de bonanza de la Venezuela aquella,
El miedo era que se te fuera la letra de repente, que se viera el telón y que en algún momento, y que es una pesadilla recurrente en los actores. Nosotros tenemos esos sueños, yo los he tenido, de que entro al escenario y digo, ¿dónde está el libreto? Porque no sé lo que voy a decir y no hay libreto ni nadie que me ayude. Pero los miedos de ahora quizá van en consonancia con la dinámica de un país, de lo que pasa en el país, que afecta tu casa, tu entorno, a tus amigos. Cuando yo veo de repente mis colegas que tienen que criar niños y que su profesión es ser teatrero, entonces yo digo, wow. Hay muchos que tienen a veces la fortuna de tener 2 o 3 trabajos al mismo tiempo, pero yo creo que esos son los miedos, ¿no? De no poder vivir del teatro como lo hemos estado haciendo hasta ahora, porque también nosotros que hemos tenido la fortuna de conseguirnos con, por ejemplo, la cultura judía, con el espacio Ana Frank, hemos hecho contenido que les ha interesado mucho a ellos, entonces hemos podido hacer obras inclusive hasta por encargo, o como los libaneses, en este caso con la Promesa, que de alguna manera también fue una obra por encargo. Hemos tenido la fortuna de hacer este tipo de obras de teatro que nos han llevado incluso al exterior. Ahora la señora Inver, que también fue una obra que se les ocurrió, vamos a transformar a Sofía Inver en personaje. Y bueno, nació esa idea y pude ir al exterior con eso. Pero los miedos van en consonancia de que podamos tener bienestar. Cuando cualquier persona, no tiene que ser artista, cualquiera, tiene bienestar, puede comprar sus cosas, puede darle calidad de vida a sus hijos, ahí hay felicidad. Cuando no lo hay, se presenta el miedo. La incertidumbre trae miedo. Y creo que los venezolanos tenemos mucho eso. Saint Moritz Todo Uso, el mejor chocolate para tus postres en 4 variedades. Chocolate blanco, con leche, bitter y extra bitter. Chocolates Todo Uso de Saint Moritz. Todas tus recetas, un solo corazón. A principios de septiembre de 1981, Julie Restivo y Marco Antonio Tedgui protagonizaban la obra Eclipse en la Casa Grande, dirigida por Javier Vidal, en la sala del Teatro Rajatabla. Las funciones habían transcurrido sin contratiempos desde su estreno, sin embargo todo cambió durante la noche del 2 de septiembre. Ese día, Marco Antonio Tedgui cayó sobre el escenario herido por el arma utilizada por Julie Restivo. La escena de la muerte del actor había dejado de ser una ficción. Para el asombro de los espectadores, la tragedia se había convertido en una dolorosa realidad. Vámonos al año 81. Un disparo accidental en plena función de teatro cambió tu vida. Sí, sí. Y acabó con la vida del gran actor para el momento, Marco Antonio Tedgui, ¿no? Sí. ¿Cómo se vive con esa cicatriz en el escenario, ¿no? Tantos años. Sí, eso fue hace, ¿qué? Ya 43 años. Ya son 43 años de ese incidente, de unos muchachitos de 20 años que estaban en ese grupo que mencioné antes, el grupo teatral Autoteatro, pues haciendo lo que mejor sabíamos hacer, y que bueno, por circunstancias de la vida, un olvido de uno de los asistentes, un olvido, pues se deja esa baqueta dentro de esa arma que era de más pólvora. Eso no podía hacer daño a nadie, pero ese muchacho en ese momento hacía muchas cosas y dejó eso. Claro, pasé muchos años de mi vida muy... como no querer... o sea, yo no fui a un terapeuta, yo no fui a un psiquiatra. No sentí la necesidad de hablarlo porque es que no lo podía hablar. No podía conversarlo, no podía, digamos, objetivamente ver qué es lo que había pasado. Es decir, yo lo tenía bloqueado, totalmente bloqueado. Seguí mi vida actuando, no dejé de ir al escenario por ese incidente, seguí haciendo las cosas que me gustaban, pero con dolor. Sí viví con dolor muchos años. Y claro, los años, como dicen, sanan, curan. Y cuando eres mamá, empiezas a pensar en aquella mamá
piensas en ella, ¿no? Qué fuerte fue para ella también. Yo creo que la vida también se encarga. Muchas personas pueden criticar, oye, pero tú debiste haber hablado eso con alguien. Y yo, bueno, pero es que tú sabes que en ese momento, no sé si es que no estaba tan de moda como ahora hablar sobre los traumas, porque evidentemente fue un episodio traumático en mi vida. Sobre todo porque no solamente éramos compañeros de teatro, éramos amigos, yo me la pasaba en su casa. ¿Qué tipo de amigo era Marco Antonio? Era un amigo divertidísimo, atrevido, audaz, porque él era artista del performance. Él marcó aquí una época de cosas que se veían más que todo en Nueva York. A mí le gustaba viajar, pero era una persona muy creativa, muy inteligente, supremamente inteligente. Era un hombre de vanguardia que nos enseñó mucho y nos involucró en sus cosas también. Hasta ese día, a los 20 y piquito de añitos, 20 años, que pasó eso. Pero hoy puedo hablarlo con cierta distancia y por eso tú estabas mucho detrás de mí para que habláramos y creo que hoy lo puedo hablar. Que la vida a veces es como esa película de Forrest Gump, que yo siempre la pongo de ejemplo, que dice, la vida es una caja de chocolates donde tú cuando lo abres puedes agarrar un sabor, no sabes qué sabor te va a tocar. Puede ser muy amargo, puede ser dulce, pero todos estamos expuestos a que nos pasen cosas en la vida. Gracias a Dios creo poder decir que gozo de salud mental, porque eso es para desequilibrar a cualquiera. Y de hecho yo estuve años desequilibrada, muy desequilibrada en mi vida. Después de aquel suceso, ¿cómo afectó tu perspectiva personal? Pero me permito también preguntarte, perspectiva artística, ¿no? ¿Qué cambia, Julie? ¿Qué cambia un poco? Yo creo que el arte siempre fue un refugio para mí, porque era la vida que yo había escogido como artista, como teatrera, después como actriz de televisión. Inclusive la gente de televisión, mis amigos, que sabían por lo que yo estaba pasando, me brindaron oportunidades. O sea, vente, haz esto. No, es que no me dejaron sola. Bueno, evidentemente Javier fue el primero con quien me casé, ¿no? Después, que estaba ahí por mí, pero hubo buenos amigos que se encargaron de que el arte y la creatividad nunca me faltara. Entonces yo puedo agradecer mucho a José Simón Escalona, a una Pilar Romero, con quien, bueno, yo me las daba como de que quiero ser escritora de telenovelas. Entonces es que aprendí con Pilar Romero pocas sesiones de cómo se escribe una telenovela, pero después me dice, mira, no vengas más. Digo, ¿por qué? ¿Soy mala? No, es que tú tocas piano. Digo, ajá, y entonces, bueno, que tienes que irte al estudio, que te estoy escribiendo un personaje para que tú compitas con Caridad Canelón en una novela que se llama Maite, con Orlando Urdaneta, y tú vas a quedarte ahí unos pocos y después vienes. Y regresas a tu curso de telenovela, pero me tendió una trampa. Ella me dejó allí hasta el final de la telenovela y me llamaban la gorda Jenny, la mala la antipática, que además tocaba piano y yo tocaba piano en cámara. Entonces, ¿ves? Ese tipo de oportunidades que siempre voy a agradecer. Sí. ¿Qué ayuda a aliviar esas heridas tan profundas? ¿Cómo se curan esas heridas? ¿Se curan? El tiempo hace mucho y yo creo que después llegan los hijos, ¿sabes? Cuando tienes un matrimonio también que te ayuda mucho, que es tu pareja de vida, el amor de familia, el amor de los amigos. Yo creo que todo eso hace, porque imagínate tú, si tú te aislaras después de un evento traumático, evidentemente entraras en el hueco negro de donde seguramente no saldrías nunca, o te meterías en el mundo de las adicciones. Yo ni me metí en el mundo de las adicciones, es decir, sí estaba en el hueco negro, pero a mí me sacaron, es decir, me sacaron y me dijeron, ponte a trabajar, eso es lo que tienes que hacer. Y creo que eso ayuda mucho, Luis, el amor de los amigos y de la familia, sí, y de la pareja, por supuesto, de la familia. Me atrevo a preguntarte si has podido conversar con la familia de Marco Antonio. ¿Se ha dado ese encuentro? ¿Se dio ese encuentro? Hace poquito, sí. Tuve un encuentro con su mamá, a quien siempre he respetado y querido mucho,
y se dio como un encuentro natural porque ya han pasado 43 años, por favor. Entonces, eso para mí significó el cierre de una etapa, el cierre de un ciclo que era necesario. Y se dio de una manera que tú decías, incluso yo me monté en el carro, fui a su casa y no tenía eso de que, ay Dios mío, voy a verla después de tantos años, ¿no? No hace como 10 años antes que sí me la encontré en un sitio y me entraba como una tembladera y algo como que no quiero verla, o no puedo enfrentarme. Un día le di la mano y todo, pero como que no era el momento, ¿sabes? Esto fue como volverme a sentar a la misma casa donde yo iba a estudiar con Marco Antonio, sentarme de frente, mirarla a los ojos de una manera totalmente tranquila y transparente, ella también, y así fue. La calamidad de Clips en la Casa Grande fue llevada al cine bajo el título Homicidio culposo del director César Bolívar. Precedida de grandes expectativas y de campañas de prensa, la película fue estrenada el 27 de junio de 1984 y marcó un récord de asistencia con 1.332.160 espectadores, dejando atrás más de una docena de largometrajes venezolanos estrenados ese mismo año. El país se conmovió ante un hecho que luego de más de 40 años continúa generando debates sobre la vulnerabilidad de los escenarios y la de los riesgos que enfrentan los actores en el set. ¿Cómo viviste ese rodaje de un hecho tan trágico que te involucraba directamente, pero que también te hacía revivir emocionalmente todo lo ocurrido? Lo que pasa es que esa trama que ideó César Bolívar en ese momento tenía el peso mucho en el policía, que era Giancarlo Simancas, que era el actor favorito del momento también de cine. Él hizo cine también mucho con César Bolívar, ¿no? Y la trama era totalmente distinta a lo que había pasado. Si era un actor de teatro, era ella, pero yo lo veía como una cosa de ficción, realmente. Pero para poder hacerlo, Luis, tenías que verlo como algo de ficción y no que tenía que ver contigo. Es decir, me acuerdo que el personaje del malvado, que el que había hecho toda una trama ahí, ¿sabe? Era José Simón Escalona. Pero sí, cuando entras en el mundo de la ficción y te quedas ahí y lo ves con esos ojos, puedes salir adelante. O sea, no fue nada traumática hacer, y además una experiencia con César Bolívar, de mis primeras películas, es decir, fue, bueno, tener unas escenas ahí con Giancarlo Simancas, que eso es lo que más me ponía nerviosa, debajo de la sábana, tú sabes, pero bueno, evidentemente al principio no queríamos hacerlo, pero César era amigo nuestro. Nosotros íbamos a cocinar a su casa, él inventaba cosas con nosotros, lo queríamos mucho, nos queríamos mucho, y confianza. Lo que hubo fue confiar, porque él mismo dijo, no quiero que esto, si no lo quieres hacer, pero confianza, que era como un papá para nosotros. Y fue como un papá dirigiendo, de verdad, fue espectacular. Volvamos al teatro, querida. De todos los montajes que has hecho, ¿cuál no repetirías? No, chico. Evidentemente no repetiría lo que me hizo más daño, por supuesto. Y hay unas que hice que no me gustó hacerlas, pero no las voy a nombrar tampoco. De las obras de teatro que más recuerdo, que para mí, además fue la primera vez que yo caracterizaba realmente en teatro, se llamaba Sonata de Otoño de Bergman, que la hizo Lee Bullman en cine, y fue muy contundente porque yo sentí ahí que yo me desaparecía, ¿sabes? Como me pasa ahora con Sofía Inver, que yo me desaparezco. O sea, no está Yuri Restivo por ningún lado. Bueno, y eso es muy rico. Esa habilidad que aprendí de los maestros, es una sensación de verdad porque es un reto muy grande. Hacer algo difícil me gusta, me reta hacer cosas difíciles, no fáciles, difíciles. ¿Qué valores deja Sofía Inver? ¿O qué valores movieron en usted, ¿no?, para llevarla a escena? Sabes que Diego Arroyo Gil escribe esa obra maravillosa, esa novela maravillosa en primera persona, además, y además
tiene 3 años de amistad con Sofía Inver, donde ella le abrió su corazón y le enseñó todas sus heridas y todo lo que tenía que mostrarle que no le había mostrado quizá públicamente a nadie, porque estaba evidentemente despidiéndose, ya sabía, ¿no? Ya estaba muy mayor. Y se les ocurrió, bueno, a un grupo de amigos se les ocurrió, ¿por qué no hacemos eso en teatro? Y cuando se le dice a Javier, ¿lo hacemos en teatro? Javier dice, sí, porque está en primera persona. El hecho de que Diego Arroyo Gil haya tenido la brillantez de escribirla como si fuese Sofía Inver escribiendo el libro, eso lo dijo todo. Entonces, yo lo primero que dije fue, no, porque yo no me parezco ni en tamaño, ni puedo hacer Sofía Inver, porque eso es muy fregado. O sea, ¿cómo voy a hacer yo eso? Entonces, ay, anda, lo puedes hacer, claro que sí lo puedes hacer. Y digo, yo creo que habría que pensar en otra actriz, ¿no? Pero bueno, en eso de que me convencieron, bueno, vamos a hacerlo. Y en la mitad yo decía, qué loca, porque dije que sí, esto no me va a salir bien, esto es muy fregado, es muy terrible, porque el reto era personificar a una personalidad muy contemporánea, muy cercana, donde los jóvenes, aunque no lo hayan vivido, la pueden, en YouTube está, la pueden googlear. Y fue así, a mí me costó mucho, pero ahora estoy tan satisfecha y tan contenta de haberlo hecho, de que me hayan obligado prácticamente a hacerlo. Entonces no fue iniciativa mía, ni de Javier, fue una propuesta que nos hicieron y ya. ¿Qué tiene Julie de Sofía Inver o qué tiene Sofía de Julie, ¿no? ¿Qué has encontrado? ¿Qué hallazgos en tu investigación, en ese trabajo de Diego Arroyo? Bueno, yo evidentemente, a compararme con alguien tan grande como Sofía Inver, que hizo tanto por este país. Pero a ver, vamos, ella tenía un mundo interior que nadie conocía. Y yo me puedo relacionar con el tipo de persona que he sido toda la vida, con un mundo interior que muy poca gente conoce, con cosas que no he dicho, que no revelo y que las quiero guardar para mí. Y quizá ella tenía ese mundo interior, solo que tuvo que acudir a un terapeuta para que eso que le pasaba a ella, que era una ansiedad y unos miedos. Yo he tenido mis miedos, como los has tenido tú, como todo el mundo los ha tenido, pero eso no nos ha paralizado, ¿verdad? En cambio ella, sí, ella tuvo que ir a un terapeuta porque esa ansiedad desbocada y esos miedos podían paralizarla. Y por eso es que ella dijo, yo lo que quiero es aprender a negociar con eso que me pasa, para poderlo canalizar hacia el trabajo. Y es lo que hizo. Y eso para mí fue una enseñanza muy grande, que a veces los miedos, las incertidumbres, los temores, hay que canalizarlos en lo que a uno le gusta hacer, si te gusta ir al gimnasio, pues vete al gimnasio, si te gusta pintar, pues pinta. Es mantener el cerebro, que es un gran saboteador. Si te dejas sabotear por el cerebro, no haces nada y puedes caer en el hueco negro. Eso me salió hasta como un consejo gratis, pero es así. Una mujer que vive del teatro o que está tan relacionada con el teatro, ¿es rentable hoy en día? Julie Restifo, la dama del teatro, vive del teatro. Esto sería una respuesta como lo que le pasa a las plataformas, por temporadas. Es rentable por temporadas. Puedes estar meses con algo que lo giras, que lo llevas al interior, que es muy exitoso, que hasta lo puedes llevar al exterior, pero eso pasa por temporadas. Bueno, te las ingenias para poder ese resto del año que no pasa nada, para que pasen cosas. Yo en mi caso, bueno, sí he dado clases, pero no es de lo que más me apasiona dar clases. Disfruto mucho dándolas, eso sí, pero creo que hay otras cosas en mi vida que a veces quiero ocuparme de otras cosas. Y entonces ser profesor es un compromiso muy grande, una responsabilidad muy grande y tienes que entregarte de verdad, ¿sabes? A esos momentos de cuando estás frente a un joven que quiere aprender de ti. Entonces no lo hago muy seguido porque exige mucha concentración. Pero bueno, he tenido la suerte de que esos meses han sido poquitos. Las temporadas han sido, digamos, bastante largas, como el año pasado tuvimos buena temporada, y bastante cortas, como es el inicio del año que todo el mundo odia. Qué rico es el 31 de diciembre. ¡Feliz año! Pero cuando llega enero dice, ¿cuándo arranca el año para mí? Y eso le pasa a todos, ¿no? No es rentable para muchas personas, no lo es.
hay colegas míos que tienen que hacer 1000 cosas, malabares, para poder criar a sus hijos y traer el dinero a la casa. Los sueldos son bajos también, pero yo no quiero entrar en eso porque todo tiene que ver también con la dinámica de lo que un gobierno ha querido para el país, los escenarios que tenemos nosotros, el reto que es vivir en Venezuela. De esta función que hemos visto de Julie Restifo hoy, que tanto te la agradezco, ¿cuál es el compromiso artístico que tienes con los venezolanos o que tú has querido transmitirle a los venezolanos por tantos años, Julie? Sí, pues seguimos en Venezuela. Venezuela es el país que nos vio nacer artísticamente, inclusive, aunque uno perciba que las generaciones van cambiando y que el gusto por el teatro no es como era antes, ¿verdad? Que, bueno, porque quizá también como esto también de las redes y de las plataformas y de la comunidad del hogar, de estar en el hogar, y también de la economía, de no salir a gastar mucho dinero, ha influenciado. Creo que en los jóvenes el gusto por el teatro no es lo que era en la época esa de oro, ¿no? De la que hablo, donde había televisión y teatro y donde la televisión nos ayudaba a llevar público al teatro. Eso también era para nosotros algo que nos ayudaba, ¿no? Yo me quedo en Venezuela, yo quiero seguir en Venezuela. Yo quiero ser testigo de los cambios, que hay cambios, ya ha habido cambios y vienen otros cambios, seguramente. Porque la vida, sinceramente, no es estática, o sea, la tierra gira, la tierra se mueve y también nosotros nos movemos, los países se mueven, suceden cosas. Y el reto mío, o de nosotros como artistas, es invitar cada vez más público que le interese sentarse a escuchar un texto, que es un reto muy difícil porque es que ahora competimos con tantas cosas y la gente quiere cosas como cortas y quiere experiencias y quiere algo que, la música, y quiere bailar y quiere rumbear, ¿verdad? Y yo estoy hablando de una generación, no estoy hablando de la mía. El reto es ese, es que no solamente vengan a ver improviso, que se llena de gente joven, universitarios, sino que vengan a ver también textos que los ponen a reflexionar, ¿sabes? Entonces, bueno, tengo un trabajo ahí que hacer. Tenemos que hacer eso. Gracias, Julie, por el tiempo. Gracias por Gracias a ti, Luis. permitirme reflexionar, indagar, conversar contigo. Gracias a ti, mi querido. Una maravillosa experiencia hablando de ellas, ¿no? De siempre desde el respeto y del amor que nos tenemos, Luis. Te conozco desde traviesísimo, chiquitico, y ahora mira el hombre en el que te has convertido. Tan necesario para nosotros, los venezolanos, Luis. Chocolate para la más especial del teatro. ¡Ay, qué rico! ¿Lo conoces? Ay, de los amigos de Saint Maurice, que son aliados nuestros. También, qué maravilla. Claro, en la señora Inver, en la rueda de prensa, nos regalaron unos chocolates. No eran flaquitos, eran gorditos. Okay. Gracias, Luis. El compromiso irrenunciable por el arte ha hecho que Julie Restifo se convierta en una autoridad de los escenarios. Ha prestado su potente timbre a las pasiones más universales, dándole al mismo tiempo un sonido venezolano a caracterizaciones de naturaleza profunda. Cada vez que se abre el telón, su presencia conecta con el alma de los espectadores, y ese alto compromiso artístico ha quedado ratificado en los aplausos que sigue recibiendo nuestra gran dama del teatro. Y este espacio llega a ustedes gracias a Select Samsung. Banesco el plan ideal para tu empresa, lo tienes con Banesco. Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Chocolate todo uso de St. Moritz, todas tus recetas, un solo corazón. Ridery, movemos a los venezolanos. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia. Blue Medical Pharmaceutical, producimos salud con la cajita azul. Goner, 70 años en marcha contigo. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo, 56 años conectando a los venezolanos.
Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.